¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien. Bien. Bueno, cuando acabe el mensaje os preguntaré otra vez. A ver, ¿qué tal estáis? Pero vamos, también hoy es un día de tomar decisiones, ¿eh? De hecho, el título del mensaje que hoy tiene miga. ¿Estás dispuesto a perdonar? Una pregunta. Y la segunda del título, ¿cómo está tu corazón? Veréis, muchas son las veces que en las congregaciones se está orando por un avivamiento y que llene del fuego del Espíritu a la iglesia, ¿a que sí? A que muchas veces oramos, y no solamente aquí, sino en muchas congregaciones. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se derrame de tal manera que en el corazón de cada creyente haya un verdadero Pentecostés. Y la palabra de Dios, a su vez, se extienda, siendo miles y miles de personas que puedan hacer carne en su corazón y en su vida el qué, la gran comisión, que vamos a recordarla por si alguno anda un poquillo flojo de memoria, ¿verdad? En Mateo 28, versos 18 y 20, leeremos: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay más, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, no unas poquitas o las que nos interesan, todas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 ¡Qué bendición! ¡Qué gran promesa esta del Señor! Amén. Que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que después del fin de este mundo vamos a seguir estando todos con Él en el cielo. Amén. Amén. Pero ¿sabéis una cosa? Son demasiadas veces en las que el tiempo pasa y no sucede nada. Y el deseado avivamiento parece que no llega. Dice, ¿cuándo va a llegar? E incluso hay congregaciones que parecen que se hubieran vuelto apáticas. ¿Y qué hacen? Se resignan, se conforman con lo que tienen hoy día. Y un hijo de Dios, un cristiano, nunca se puede conformar, porque Dios cada día nos quiere dar más y más. Amén. Y habrá quien diga, bueno, ¿y si se ora y si el pastor trae palabra de Dios? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que tal vez exista algún pecado oculto? Llámese, por ejemplo, falta de perdón. Cuando Dios me daba este título del mensaje para hoy, es decir, ¿estás dispuesto a perdonar? ¿Cómo está tu corazón? Tras orar y pedirle a Dios revelación, Él me daba la respuesta. El por qué muchas veces este avivamiento no llega. El secreto es un secreto a voces. Está en que hay mucha falta de perdón, mucho resentimiento de corazón, y el ambiente espiritual no está preparado para que la extensión del reino siga adelante. Y eso es culpa nuestra, hermanos. Un corazón que está herido, lleno de rencor y que no perdona, la semilla de la palabra de Dios no germina para que dé fruto. Tenemos que tener el corazón dispuesto.
tiene que haber arrepentimiento para poder perdonar y que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Pongámonos por un momento la mano en el corazón y pidámosles al Espíritu Santo que nos muestre a quién tenemos que pedirle perdón y a quién perdonar. Por supuesto, y por encima de todo, si a alguien hay que pedir perdón, lo primero es a Dios. Luego ya a los hermanos, al resto de las personas, si hemos ofendido. Y en ningún momento te ocurra el plantearte, el pensar que tú has sido el ofendido. Porque si ya partes de esa premisa, quiero decirte que estás empezando mal. Dios hoy no trae esta palabra por casualidad, ya que para Dios esa palabra de casualidad no existe. Pero sí la palabra causalidad. Es decir, ¿por qué causa Dios quiere que hoy tú cambies tu actitud? Te arrepientas y pidas perdón para poder ser perdonado. Tu vida va a cambiar y la de la congregación también, porque va a avanzar. No dudes que empezando por ti y por mí es lo primero, por las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Y muchas veces nuestra actitud lo que está haciendo es retrasar esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero existe también una causa muy importante, y es que cuanto más hermanos en la congregación se hallen en circunstancias de orgullo y falta de perdón, irremediablemente se está frenando el avance de la Iglesia del Señor. Aunque no lo crean muchos, pensando, no, mi problema es mío. Mis problemas son míos, a la iglesia, a la congregación no le afecta para nada. Mentira del diablo. El ambiente espiritual lo ponemos a favor del enemigo de nuestras almas. Y eso tiene consecuencias graves. Y esto hay que romperlo. Esto no lo tenemos que quitar del medio. Esto no puede seguir así. Existe una verdad irrefutable. ¿Y cuál es? Que así como nosotros perdonamos a los demás, también Dios nos perdonará a nosotros. Pero ese paso de perdón, de arrepentimiento hacia los demás, lo tenemos que dar cada uno de nosotros. Cada cual sabe a quién y por qué. Pero si no damos ese paso, Dios no va a hacer la obra en nosotros. El texto bíblico que Dios trae hoy también nos habla de perdón. Pero mirad lo que dice el archiconocido texto de Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare, ¿verdad?, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esa tierra somos nosotros. Nosotros somos tierra fértil. Nosotros somos una tierra donde el Evangelio, donde la palabra de Dios tiene que crecer, tiene que desarrollarse y tiene que extenderse. Porque para eso Dios nos tiene aquí a cada uno de nosotros. Pero la cruda realidad de las circunstancias que nos trae el no perdonar, las encontramos en este texto. El Evangelio según San Mateo, capítulo 18, comenzando por el verso 21. Y dice así la palabra del Señor. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor,
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le preguntó Pedro a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús no quiere decir que le perdonemos 490 veces si es necesario. Esto lo dice Jesús para mostrar que las veces que hay que perdonar han de ser ilimitadas. Es decir, siempre. No tienes que estar contando las veces que perdonas. Porque entre otras cosas, si empiezas a decir, a este ya le he perdonado 5 veces, a este otro 6, en realidad no estás perdonando, porque en tu corazón hay algo que no viene de parte de Dios. Y sigue el verso 23. Por lo cual, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, nada más ni nada menos. Os diré, por si alguien no lo sabe, el talento era una medida de peso que equivalía a casi 44 gramos, bien fuera de oro o bien fuera de plata. Esto suponía, imaginaros, una cantidad astronómica. Era imposible de pagar. Y sigue el verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Qué hizo este? Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y asiendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Es decir, que le cogió por el cuello y dijo, de aquí no te escapas hasta que no me pagues. De la palabra denario diré que procede nuestro término actual dinero. Y a su vez tiene raíz en la palabra día. Representa el salario recibido por un obrero al día. 100 denarios era una cantidad irrisoria si la comparamos con los 10.000 talentos. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? Nos quiere dar a entender, nos quiere dar la idea del tamaño de una ofensa que nos hace un hermano con una ofensa que nosotros le hacemos a Dios. Lógicamente, la ofensa que podamos hacer a un hermano es irrisoria comparado con lo que nosotros podemos ofender a Dios con muchas de nuestras actitudes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él le dijo al otro. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Aquí, como vemos, usa en este verso 34
la palabra enojo. Entonces su Señor enojado, la palabra enojo. Enojo, que es un sentimiento desagradable que se experimenta cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras o por las acciones o las actitudes de otro. Nosotros normalmente no solemos decir estoy enojado. Decimos estoy muy enfadado. Otros dicen otras cosas peores, pero bueno. Esta palabra proviene del latín inodiare, que significa precisamente enfadar. Pero en el verso 34, este enojo de los cuales nos habla la palabra es una prerrogativa divina, es decir, que Dios tiene pleno derecho a darle el trato que le dio, sea para bien o sea para mal. Que Dios todo lo que hace sin lugar a dudas es para bien, aunque a veces no nos guste. Podemos ver en 1 Corintios 11, 31 y 32 si queréis también, porque también habla de verdugos, pero esto lo podéis ver en casa. Y seguimos con el verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, esta palabra que hemos leído nos tiene que llevar a comprender algo importante, lo horrible que es el pecado ante los ojos de Dios. ¿Y esto para qué? Para apreciar precisamente lo maravilloso que es el perdón y las consecuencias tan maravillosas que tiene. Si somos capaces de conocer bien la naturaleza del perdón, no dudaremos que siempre estaremos dispuestos a perdonar. Amén. Amén. Pero tenemos que conocer esa naturaleza, las consecuencias, las bendiciones que trae el perdón. Son muchos los motivos y razones por los cuales tenemos también que adorar, alabar y mostrar nuestra gratitud a Dios, como empezábamos en la reunión, ¿no? Motivos por los cuales tenemos que dar gracias a Dios. Pero hay uno muy especial y extraordinario, y es que el Señor nos ha perdonado. Amén. Tenemos que sacar de nuestro corazón todas las actitudes habidas y por haber que podamos albergar en nuestro corazón en contra precisamente de perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque no vienen de parte de Dios. Esa actitud de no querer perdonar no viene de parte de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que tener el amor, que es la esencia de Dios, en nosotros también. Y eso implica perdón, eso implica misericordia. Si leemos todo el capítulo 18, nos daremos cuenta que se recopilan las palabras dichas por Jesús acerca de las relaciones mutuas entre los verdaderos cristianos, entre los hermanos. ¿Verdad que es fácil amar a los que nos aman y odiar a los que nos desprecian? Eso es muy fácil y muy sencillo. Pero el verdadero Hijo de Dios ama a sus enemigos, los bendice y ora por ellos. ¿Por qué? Para que Dios los toque y cambien, rectifiquen esa actitud que solo les va a traer condenación. Y esta actitud de perdonar no nace de hombres, sino nace del corazón de Dios. Cuando perdonamos, hay algo que siempre vamos a recibir, que es paz. Amén. Ya sabéis, la famosa fórmula a la hora de tomar decisiones, que os la he dicho ya algunas veces. La paz en el corazón confirma la decisión correcta tomada. Amén. Eso quiere decirse que si tú perdonas y tienes paz, has hecho lo que debías de hacer de parte de Dios. Amén.
Por encima de toda circunstancia, el amor ha de ser siempre el factor dominante en cualquier proceso. No importa el problema, no importa las discusiones que hayas podido tener con quien sea. Lo verdaderamente importante es que ese amor que Dios ha puesto en tu corazón sea lo que predomine en todo momento. No existe ninguna circunstancia para Dios, lo que se dice ninguna, en la cual el hombre no deba perdonar. No la hay, no existe. No existe nada que pueda justificar el que no perdonemos a los demás. Porque Pedro le dijo a Jesús, como hemos leído en el verso 21, ¿hasta cuántas veces tenía que perdonar? ¿Hasta 7? Le preguntó a Jesús. Pedro, cuando le dijo hasta 7 veces, se lo dijo como con un gran gesto de generosidad. Maestro, ¿qué perdono? ¿Hasta 7 veces? Como diciendo, me he pasado. ¿Y esto por qué? No, pero ¿por qué le dijo Pedro precisamente 7 veces a Jesús y no le dijo otra cantidad? Porque los rabinos fijaban hasta un máximo de 3 veces en 3 ocasiones. Es decir, los rabinos enseñaban que como máximo ibas a perdonar 3. Por eso Pedro le dijo a Jesús, hasta 7. Dice 4 más que dicen los rabinos, me he pasado. Pero ¿esto en qué se fundaban los rabinos? En una interpretación errónea que habla el profeta Amós en 2 ocasiones. Una en Amós número 1:3 y otra en Amós capítulo 2 verso 1, cuando dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. Es decir, te perdono 3 veces, pero al 4º prepárate. Y en el otro también, en el capítulo 2 verso 1 dice, así ha dicho Jehová, nuevamente, por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo. Y a esto se acogían para perdonar solo 3 veces. Y en cambio Jesús dice 70 veces 7. Y el otro con 7 ya creía que era más bueno que el pan. El problema de 3 veces o 7 veces o 70 veces 7 no consiste en una cifra aritmética. El perdón es problema del corazón, no de las matemáticas, de las veces que perdones. Jesús quería dejar muy claro que siempre, sin excepción, hay que perdonar. Si buscamos límites para perdonar, estamos mostrando que nuestro corazón no está dispuesto a perdonar. Te perdono una vez más, pero la próxima... Hay quien dice, puedo perdonar una vez, bueno, le perdono 2, pero ya 3, eso es hacer el tonto, ya por aquí no cuelo. Pues el Señor dice que no te queda otra que colar. El problema es que muchos no entienden lo que es el perdón, ni el por qué perdonar. Si realmente lo entendiesen muchos, nunca preguntarían cuántas veces hay que perdonar. Tenemos que tener algo muy claro, y es que el perdón tampoco se basa en el olvido. Eso es otro error. Si alguna vez te recuerda a alguien el daño que otra persona te ha hecho hace mucho tiempo, ¿qué dices? ¿Qué decimos muchas veces? Bueno, hace mucho tiempo de eso, como hace mucho tiempo ya lo he perdonado. O también dices, hace ya tiempo, pero le perdono. Aunque no me olvido, pero le perdono. Qué grave error de actitud. El tiempo ni perdona ni olvida. Es el corazón del ser humano quien perdona y luego olvida sin mirar para atrás. Perdonar sin olvidar es no haber perdonado.
Los recuerdos en el tiempo de una ofensa, os aseguro que dañan más que la propia ofensa recibida. Hay personas que lo pasan fatal. Fíjate, hace un año que me hizo esto, oye, y que no me ha dicho nada todavía y tal. Y está sufriendo y lo está pasando cada día peor. Perdónalo y libérate. Perdonar es soltar. Perdonar es liberar cargas que hay en nuestro corazón. Es escarcelar, es liberarnos de maldiciones. Es encontrar, como decíamos antes, la paz de Dios. Lo podemos ver en la epístola a los Colosenses. El apóstol Pablo exhorta a perdonar. En la epístola a los Colosenses capítulo 3, verso 13, que nos dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. ¿Alguno de aquí, algún hermano o hermana tiene queja contra alguno de los que hay aquí? Bueno, si es contra el pastor, yo perdono, y si tengo cara espejo, hacéis lo mismo, me perdonáis a mí, que rebote. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fijaros en una cosa: el arresto y la crucifixión de Jesús no fueron las únicas cosas que sus enemigos hicieron contra él. A lo largo de todo el ministerio de Jesús, le persiguieron, fue rechazado, le insultaron, le escupieron, le presentaron acusaciones falsas contra él. De todo, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud ante tales agravios que tuvo Jesús? Él siguió ministrando, siguió sanando, enseñando y bendiciendo. Si hubiera tenido rencor, él no hubiera hecho nada de eso. Él, como os decía, siguió con su ministerio adelante. En ningún momento sintió amargura o rabia: mira lo que me han hecho, y yo, Jesús, el Hijo de Dios. Cosa que por desgracia sí hacemos los seres humanos. Y hasta el último instante de su vida, dio ejemplo, como podemos ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 34, cuando nos dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando dijo esto, ya lo habían hecho de todo. Si vamos al ejemplo del texto de hoy, en Mateo 18, 23, 34, vemos cómo Jesús compara los cielos con un monarca terrenal y sus siervos. El rey llama a sus siervos a dar cuentas, como así lo va a hacer Dios con cada uno de nosotros, no penséis, ya que nosotros somos sus siervos, somos siervos de Dios. Y va a llegar un momento que vamos a tener que rendirle cuentas, y no se va a librar nadie. Vamos a ser todos sin excepción. Todo indicaba que uno de esos siervos le debía la cantidad de 10.000 talentos, que, como hemos dicho, era una fortuna. Nos indica, no nos explica nadie si es que los había robado o que tal vez se los guardó y no le dio al rey lo que le correspondía. Tampoco menciona específicamente ningún pecado ni obligación alguna hacia Dios. Aquí no nos especifica nada. La verdad, la analogía entre las deudas monetarias y el pecado, vamos a decir que es imperfecta, pero no por eso va a dejar de ser real. El hecho que Jesús hablara de talentos es porque era en ese tiempo el valor monetario más grande que existía entonces, con lo cual
¿qué quería dar a entender? Que todo pecado cometido contra Dios es grande. La palabra pecado, como todos sabemos, significa errar en el blanco. Es decir, no hacer blanco, no cumplir los mandamientos y normas exigidas por Dios en su palabra. No olvidemos que el Espíritu Santo también tiene la misión de convencernos de pecado. Si vemos en Juan 16:8 nos dice: y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¡Gloria a Dios! Amén. De ahí la importancia que tiene el estar siempre en comunión con el Espíritu Santo. Él nos va a traer siempre la necesidad de perdonar. ¿Para qué? Para que también nosotros seamos perdonados por Dios. ¿Tienes comunión con el Espíritu Santo? Pues dile que te muestre, dile que te hable. ¿Qué es lo que verdaderamente hay en tu corazón que todavía no has superado y tienes que liberarte? La parábola nos muestra la gran deuda que tenía el pecador con Dios. Y además todos los esfuerzos, por mucho que hagamos, los seres humanos son inútiles, ya que nunca vamos a poder pagar la deuda que tenemos con Dios. Las ofensas que nos hagan, que nos puedan hacer, representan los 10 denarios. Pero los pecados cometidos contra Dios representan los 10.000 talentos. Para que os hagáis una idea, hoy día, por hacer una comparación, unos 20 millones de euros serían los 10.000 talentos y 100 euros serían 10 denarios. Eso representa la ofensa que te puede hacer un hermano, los 100 euros, y los 20 millones la ofensa que tú haces a Dios. O nosotros hacemos a Dios, vamos. En el verso 25, ¿qué decía aquel hombre? No puedo pagar. Es de pura lógica. La súplica del siervo sería sincera. Y no lo pongo en duda, desde luego, podía ser sincera. Pero cierto es que era una súplica interesada, ya que de sobra sabía que esa deuda él nunca la iba a poder pagar. Y en cambio, ¿qué le decía a su señor? Ten paciencia conmigo. Le podía haber dicho el Señor: ¿paciencia hasta cuándo? Si es imposible que me pagues la deuda que tienes tú conmigo. ¿Qué conclusión podemos sacar con este hombre? Pues que tenía un corazón carnal y sin fe, ya que entre sus opciones, desde luego, vemos que no estaba la de pedir perdón a su Señor. Pretende justificar lo que era injustificable. Y ahora también nosotros, seamos sinceros, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos pretendido lo mismo con Dios? E intentar justificar a Dios acciones nuestras que ante Dios son total y absolutamente injustificables. No tienen justificación alguna, cuando en realidad tendríamos que humillarnos y pedir perdón a Dios. Pero aun a pesar de todo, aun con todo y con eso, sabiéndolo, el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. ¿Por qué? El Salmo 103, por ejemplo, en el verso 3 nos dice: Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. ¿Quién sino Él? ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios, hermanos. Y ahora llega la otra cara de la moneda, la actitud de este siervo perdonado ante su consiervo, en las mismas circunstancias que él estaba. ¿Qué forma de comportarse tan diferente?
de lo que hizo su Señor con él, que le perdonó, a cómo actuó él con su consiervo. La súplica de él sí le sirvió para perdonar los 10.000 a su Señor, ¿verdad? Que se los perdonó. En cambio, él no tuvo en cuenta las súplicas de su consiervo. ¿Y qué hizo? Lo metió en la cárcel, lo condenó. No hubo nada de misericordia en él hacia su consiervo. Seamos conscientes que si no perdonamos a los demás, estamos poniendo en peligro nuestra propia salvación. Y eso, hermanos, es muy serio. Está claro que cuanto más nos alejamos de la presencia divina, dejamos de amar y dejamos a un lado también la misericordia. Nuestro corazón se vuelve duro, egoísta e insensible. Si el amor de Dios permanece en nosotros, ¿qué pasa? Seremos compasivos, seremos sensibles, seremos misericordiosos y veremos con otros ojos, con los ojos de Dios, la necesidad de los demás. Y esto implica que estaremos también dispuestos a perdonar. La propia palabra dar es el elemento fundamental que comprende el concepto de perdonar. Tenemos un texto archiconocido, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. El amor de Jesús en la cruz os puedo asegurar que sobrepasa toda manifestación de amor conocida jamás por el ser humano. Y así fue como Dios, en su infinita gracia, puso el fundamento para que su perdón llegara a cada uno de nosotros. Dios no puede habitar en un corazón que es incapaz de perdonar. ¿Qué nos enseñó Jesús a nosotros? Mateo capítulo 6, verso 12 nos dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Os suena, verdad? La palabra deudas se refiere simbólicamente también a nuestros pecados. Ahora bien, no podremos conseguir el perdón de nuestros pecados si somos incapaces de perdonar a los demás. De acuerdo que perdonar muchas veces no resulta nada fácil, ¿verdad? Cuando te hacen cosas que te llegan a lo más profundo del corazón, que te duele, es difícil perdonar, ya que el verdadero perdón ha de ser sincero, sin fingimiento, y no solamente con esa palabra exterior, sino de corazón. No vale decir, te perdono, ala, déjame en paz. No, eso no es perdonar. Porque mirad, Mateo 5:7 que nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy puedes ser tú el afectado. Hoy puedes ser tú el ofendido. ¿Y quién te dice que mañana no seas tú el que ofendes? Si miramos a la cruz, podremos entender que perdonar no es fácil. Mirar a la cruz, cómo acabó Cristo, para que nosotros hoy fuéramos libres. Pero Jesús, por amor, lo hizo. Seguro que a cada uno de nosotros nuestras circunstancias nos van a parecer las más terribles del mundo, las más humillantes, las que peor podemos llevar. ¿Y cuántas veces habremos pronunciado esa fatídica frase de
es que esto no tiene perdón de Dios. ¿A que alguna vez habéis dicho? ¿No somos acaso conscientes que nos ponemos en el lugar de Dios? ¿Y que estamos ofendiendo a Dios? Porque Dios nos lleva a que perdonemos. El perdón y los sentimientos, mirad, no los puede juntar nunca. Son cosas que han de ir separadas. Seguro que por sentimientos, a lo mejor ninguno de nosotros perdonaríamos, porque está muy dolido, está muy dañado. Y por sentimientos no vas a perdonar. Y esto nos traería la perdición. Solo el perdón nos traerá liberación, paz y salvación por la gracia de Dios. Amén. No olvidemos también que el perdón hace que el ser humano se acerque cada vez más a Cristo, se parezca cada vez más a Cristo. Y ya voy terminando, y no quisiera terminar sin recordarte la importancia que tiene el perdón nuevamente para el avivamiento congregacional. Si tú no perdonas, no solo te condenas tú, sino que contribuirás a perturbar el ambiente espiritual de la Iglesia del Señor. Pide a Dios que a través del Espíritu Santo que mora en ti, ponga un corazón misericordioso y dadivoso y generoso, por supuesto, para perdonar, ya que nunca vas a poder tener paz si tú no decides perdonar. Todos, sin excepción, necesitamos del amor y de la paz del Señor. Ambas cosas llegan a través de tu perdón, de mi perdón, de nuestro perdón. Es por esto que cada día le pido a Dios, y hoy de una forma especial también, como no, a toda la congregación, perdón, ya que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu necesitan para vivir el perdón de Dios, de su paz y cada una de sus bendiciones que Él me da. La Iglesia del Señor, hermanos, tiene que seguir avanzando, y a nosotros Dios nos ha dado esa responsabilidad de que su Iglesia avance. Ahora bien, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Perdonarás? Si es así, Dios te va a bendecir y vas a tener paz. Y la Iglesia del Señor va a avanzar, porque la Iglesia del Señor necesita un gran avivamiento. Y cuando el ambiente espiritual está perturbado por falta de perdón, la Iglesia no avanza. Y nosotros no estamos aquí para eso. No estamos para frenar, sino para empujar. Y con esto, hermanos, que Dios os bendiga.